Muy bien, sean todos bienvenidos una vez más al diplomado en Computación en Sistemas Informáticos. Muy bien, vamos a continuar ya con tarjeta madre. Vamos a ver tarjetas madre. Eh, ya, muy bien. Mm, ya. Eh, ya, tarjeta madre, ¿no? Listo. ¿Qué es una tarjeta madre? Una tarjeta madre es una placa de circuitos impresos con algunos componentes integrados y a la que se conectan los componentes esenciales de una computadora. Se trata, por lo tanto, de un elemento fundamental en el diseño de dispositivos informáticos. Muy bien. Tipos de tarjetas graph, de madre, diré, ¿no? En función del formato de forma, existen diversos tipos de tarjetas madre, ¿no? Tenemos el formato AT, miniatura y AT tamaño completo, propios de ordenadores con procesadores 386 y 486. También tenemos el formato ATX, cuyo diseño mejora el formato anterior, facilita la conexión de periféricos y ofrece una mejor refrigeración, que existen varios subtipos. Luego tenemos el ATX estándar, micro ATX, flex ATX y mini ATX, ¿no? Ahora pasamos a los formatos miniaturas, ¿no? Más cómodos, ¿no? Más optimizados. Por ejemplo, tenemos el formato BTX en función de sus dimensiones. Se puede distinguir tres tipos de tarjetas madre con este tipo de formato: BTX estándar, micro BTX y pico BTX, ¿no? En formato ITX tenemos los principales subtipos. Con este formato son el mini ITX y el nano ITX. Ya un poco más para computadoras ya miniaturas, ¿no? No sé si han visto alguna vez estas computadoras de Intel, que son una cajita es. Son más o menos poderosas, pero es así, todo tiene integrado. Más que nada, son más desechables, ¿no? Que nada, ¿no? Porque si se arruina, no se puede, tienes, tienes que desoldar todo, ¿no? Todo un problema. ¿Qué hay con estos dos eh, formatos?
son más para, se han desarrollado más para el ámbito de oficina, ¿no? Ofimática. Ya sé que puedes hacer, bueno, optimización de oficina, ¿no? Eh, aligerar un poco el escritorio, ¿no? Porque no ocupa mucho. Es, es relativamente más pequeño que el tamaño formal del tamaño completo, ¿no? Eh, Más uso ofimático, ¿no? Para hacer Word, Excel, algunas ediciones de fotografías, sí, ¿no? Y las ediciones ya para los más grandes, ya es para algo más grande, ¿no? Para estar en casa, para, para así programar, para, para, para ediciones más profundos, ¿no? Más, con renderización de videos, ediciones de imágenes, videos, ¿no? Pero es cuestión de uno, cuestión de estilos, ¿no? ¿No? Si quieren, pueden pueden comprarse dos, uno para su oficina y otro para su casa, que sean chiquitos, o al revés, ¿no? Que sean de tamaño completo, los dos, ¿no? Solamente es el tamaño, ¿no? La optimización, nada más, ¿no? Componentes integrados. La placa madre contiene un cierto número de componentes integrados, lo que significa a su vez que estos se hayan integrados a su circuito impreso. O sea, el chipset es un circuito que controla la mayoría de los recursos, incluso la interfaz de bus, con el procesador con el procesador, o- perdón, la memoria oculta y la memoria de acceso aleatorio, las tarjetas de expansión, etcétera. El reloj y la pila de CMOS. Y tenemos el BIOS, el bus de sistema y el bus de expansión, ¿no? Ah, ah, ¿no? Ya. Eh, de esta manera, las placas madre recientes incluyen por lo general numerosos dispositivos multimedia y de red integrados que pueden ser desactivados si es necesario. Tarjeta de red integrada, tarjeta gráfica integrada, tarjeta de sonido integrado y controladores de disco duro actualizados.
El chipset. El chipset es un circuito electrónico cuya función consiste en coordinar la transferencia de datos entre los distintos componentes del ordenador, incluso el procesador y la memoria. Algunos chipsets pueden incluir un chip de gráfico o de audio, lo que significa que no es necesario instalar una tarjeta gráfica o de sonido. El reloj y las pilas CMOS. Eh, el reloj en tiempo real o RTC es un circuito cuya función es la de sincronizar las señales del sistema. Está constituido por un cristal que cuando vibra emite pulsos denominados pulsos de temporizador para mantener los elementos del sistema funcionando al mismo tiempo. El CMOS se alimenta de manera continua gracias a una pila tipo botón o bien a una pila ubicada en la placa madre, ¿no? Sin esta pila no podemos hacer nada en nuestro navegador, ¿no? Ya que constantemente redes sociales, navegadores se actualizan y la pila mantiene eso al día, ¿no? Y sin la pila, eh, la tarjeta madre se reinicia al, al año de fabricación y a la hora también de fabricación, ¿no? ¿No? Por ejemplo, se van a dar cuenta cuando alguna vez les va a pasar que va a regresar a la hora 0000, 1 de enero del 2000 va a decir, ¿no? Y más que lo configuremos, no va a dar, porque ya está agotado la batería, la pila, ¿no? Y la pila dura bastante, pero también no es infinita tampoco, ¿no? Es sí. eh, ya una vez cambiada la pila, colocado uno nuevo, es entramos a la BIOS y cambiamos la fecha por la actual y la hora y listo, ya está. Pueden usar nuevamente sus redes sociales, el navegador y todo lo que, ¿no? Etcétera. Socket del procesador. La placa madre posee una ranura. A veces tiene varias en las placas madre de multiprocesadores, en la cual se inserta el procesador o que se denomina socket del procesador o ranura. Ranura se trata de un conector rectangular en el que se inserta un procesador de manera vertical. Socket, además de resultar un término general, también se refiere más específicamente a un conector cuadrado con muchos conectores pequeños en los que se inserta directamente el
Procesador. Conectores de la RAM. La RAM, memoria de acceso aleatorio, se utiliza para almacenar datos mientras se ejecuta el ordenador. Sin embargo, los contenidos se eliminan al apagarse o reiniciarse el ordenador. A diferencia de los dispositivos de almacenamiento masivo como los discos duros, que mantienen la información de manera segura, incluso cuando el ordenador se encuentra apagado. Esta es la razón por la que la memoria RAM se conoce como volátil. Ranuras de expansión. Las ranuras de expansión son compartimientos en los que se puede instalar tarjetas de expansión. Estas son tarjetas que ofrecen nuevas capacidades o mejoras en el rendimiento del ordenador. Existen varios tipos de ranuras, ¿no? Tenemos las ranuras sisa, que son arquitectura estándar industrial, o sea, permite insertar ranuras sisa. Estas, por cierto, son las más lentas que hay, ¿no? Y trabajan a 16 bits. Se podrían imaginar que es mucho más lento, ¿no? Y sí existían esos bits. Y un poco menos, ¿no? Existía 8 bits, pero ya no está catalogado aquí, ¿no? La otra ranuras es VLB, Bus Local Besa. Este bus se utiliza para insertar tarjetas gráficas, ¿no? Eh, son más- es un poco más antigua esta ranura para tarjeta gráfica, ¿no? Estas eran las primeras, ¿no? Que había de las ranuras antes de las PCI, ¿no? Las ranuras PCI, interconexión de interconexión de componentes periféricos, se utilizan para conectar tarjetas PCI, que son mucho más rápidas que las tarjetas ISA y y se ejecuta a 32 bits. Ranuras AGP. Puerto gráfico acelerado. Es un puerto rápido para tarjetas gráficas, ¿no? También tenemos las ranuras PCI Express. Interconexión de componentes periféricos rápidos. Es una arquitectura de bus mucho más rápido, ¿no? De bus de la AGP y PCI. El AGP trabaja a 16 bits. La PCI trabaja a 32 bits. Y, em, y esta ranura PCI Express ya trabaja como conocemos ya a 64 bits. O sea, una transferencia de 32 bits y otro 32 bits de uno de ida y de vuelta, ¿no? Mucho más rápido. Y cada uno funciona a su ritmo, ¿no? Aislado de uno al otro, aislado, ¿no? También tenemos la ranura AMR, elevador de audio módem. Este tipo de ranura se utiliza para conectar
Tarjetas perdón, para conectar tarjetas miniatura construidas para PC, ¿no? También tenemos los conectores de entrada y salida. Un puerto serial que permite conectar periféricos antiguos para, para monitores más antiguos. Por ejemplo, esos monitores del 2001, 2099, 98, sí, ¿no? Son monitores antiguos, gigantes. Un puerto paralelo para conectar impresoras antiguas, ¿no? Estas impresoras antiguas podría ser que hay algunas impresoras antiguas que venían, ¿no? No sé si han visto fax y a la vez impresión, hacía, ¿no? Eso era. Después ya tenemos los puertos USB 1.1 de baja velocidad o, o 2.0 de alta velocidad que permiten conectar periféricos más recientes. Hoy a la fecha existen hasta 3.0, 3.3 y así generación en generación, ¿no? 3.0, perdón, 3.3 de primera generación, segunda generación, tercera generación y así, cada uno con su velocidad. Después tenemos los conectores RJ45 que son denominados LAN o puerto Ethernet, que permite conectar el ordenador a una red. Esto corresponde a una tarjeta de red integrada a la placa madre, ¿no? Después tenemos el conector VGA, que es denominado sub de 15, que permite conectar el monitor. Este conector interactúa con la tarjeta gráfica integrada. Después tenemos dos conectores de audio, o sea, línea de entrada, línea de salida y micrófono, que permiten conectar altavoces o bien un sistema de sonido de alta fidelidad o un micrófono. Este conector interactúa con la tarjeta de sonido integrado, ¿no? Hay, pues, va a haber hartos componentes que son integrados, ¿no? De la computadora. Vale, entonces hay un video al finalizar esta- estas diapositivas. Este video eh, muestra una tarjeta gráfica, pero que es de laptop. Ahí se va a dar cuenta, eh, no sé si es de laptop, mm, o no. Bueno, por motivos que como voy a subir al canal de YouTube, no voy a mostrar porque a veces te sanciona YouTube y esas cosas y no quiero, ¿no? Ya, pero ahí va a estar el video. Ya está
está en el material, incluso, ¿no? Que les voy a subir. Muy bien, entonces, eh, vamos vamos a ver un video mostra- mostrativo, ¿no? Otro video vamos a ver, ¿no? Mm, oh, in- inteligencia artificial. Claro. No, eh, bueno, veamos. Vamos a ver Bienvenido al curso de la educación un en la era de pequeño la inteligencia fragmento. artificial. Debido a la importancia de este curso, se encuentra conectado este momento un personaje muy famoso que todos ustedes conocen que quiere enviarles un saludo. Hola Albert. Hola a todos. Es un gusto estar el día de hoy con todos ustedes. Les recomiendo que pongan mucha atención a mi colega el profe Sang, ya que estará explicando acerca de un tema muy interesante que es la educación en la era de la inteligencia artificial. Nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Bueno, esto es un pequeño ejemplo de lo que nosotros podemos hacer uso de la inteligencia artificial. En este caso, inteligencia artificial generativa. Y creo que todos ustedes ya están acostumbrados de videos como la que hemos mostrado. Pero antes de comenzar a hablar acerca de la inteligencia artificial, me gustaría mostrar un par de fotografías. Así es como se veían las calles de Nueva York en 1900. Como pueden darse cuenta, la forma de transporte común eran los caballos y los carruajes alados por estos animales. Pero en apenas 13 años la situación cambia totalmente. Los caballos desaparecen de las calles y los carros modernos se vuelve la nueva forma de transporte en esta ciudad. Y estos cambios estructurales y de comportamiento que tiene la sociedad es lo que llamamos la nueva normalidad. Y eso es lo que queremos hablar en este curso. ¿Cuál es la nueva normalidad en la educación debido a la inteligencia artificial? Debido al desarrollo de esta tecnología que se ha vuelto realmente una cosa muy importante en la sociedad actual. Bueno, las personas que tengan algo de edad deben recordar que los profesores en aquella época eran de confianza total de los estudiantes y eran considerados como los superhéroes del conocimiento porque era la forma más común y la forma casi única de encontrar los conocimientos importantes de ciencia y de tecnología. Pero la situación está cambiando. En aquellas épocas, realmente la forma de encontrar el conocimiento era a través del profesor haciéndole preguntas a estas personas o buscando el conocimiento en un libro, pero de igual manera se lo hacía con la guía del profesor. Literalmente el profesor era el guardián del conocimiento. Pero en la era del Internet y los dispositivos móviles cambiaron todo. Es decir, ya los estudiantes se apoyaban del Internet y los dispositivos móviles en los procesos del aprendizaje. Y aquí comienza a aparecer algunos profesores que realmente son novedosos. Estamos hablando del profesor Google, estamos hablando del profesor YouTube. Ya los estudiantes no hacen tantas preguntas al profesor, sino que simplemente comienza a buscar en Internet, a través del Google, a través de YouTube, y comienza a buscar ahí
la información y el conocimiento. Inclusive muchos de los estudiantes ponen en cuestión los conocimientos que son entregados por los profesores porque no coincide exactamente lo que ellos encontraron en motores de búsquedas como Google. Situación que realmente se volvió en una nueva normalidad. Y la inteligencia artificial está trayendo cambios todavía más importantes y más profundos. En la actualidad nosotros tenemos una infinita cantidad de herramientas de inteligencia artificial y muchos de ellos nos permiten encontrar conocimientos. Y aquí aparecen nuevamente nuevos profesores como el profesor ChatGPT, como el profesor Gemini. Y obviamente esto cambia la situación. Inclusive yo como profesor universitario muchas veces me encuentro con estudiantes que están con sus computadoras conectados a estos LLMs y comienzan a preguntar muchas de las cosas que estoy dando clases para verificar o para confirmar que los conocimientos que estoy entregando son correctos y coincide con lo que indica estas herramientas de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué significa esto? La educación está realmente cambiando en este momento y está variando debido a estos elementos tecnológicos que comienzan a aparecer. Y ese es el análisis que queremos hacer. Vamos a tratar de analizar en tres épocas. ¿Sí? Vamos a tratar de ver cómo la educación ha cambiado desde la era tradicional, es decir, hasta los años 2000, hasta la era de lo que yo lo suelo llamar como la era de los Phono sapiens, en donde comienza a aparecer el Internet móvil, los dispositivos móviles. Y luego vamos a ver cómo la educación también comienza a cambiar, a evolucionar a esta era que lo hemos llamado como la era de los AI sapiens, los sapiens de inteligencia artificial. ¿Y por qué es necesario entender o tratar de analizar esta evolución en la educación a través del tiempo? Porque debemos conocer el pasado para comprender el presente y anticipar el futuro. Así que vamos a tratar de entender primeramente cómo fue la evolución de la educación de la era tradicional hacia la era de los Phono sapiens que estamos por finalizar. En el área tecnológica, la evolución ha sido grande. Como podemos ver en este momento en pantalla, hace 100 años los carros se veían como estos automóviles clásicos en lado izquierdo. Y en la actualidad tenemos realmente carros ultramodernos que realmente tienen funcionalidades interesantes. También ha pasado en la parte aeronáutica. Los aviones se han desarrollado y actualmente tenemos aviones que realmente son cómodos y que vuelan a largas distancias. ¿Qué decir de la arquitectura, de la ingeniería civil, en donde las casas, en cuanto a su diseño y también su confort, se ha desarrollado de una manera increíble? También ha pasado en el área de las telecomunicaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver el lado izquierdo los teléfonos clásicos que los niños actuales no saben ni siquiera cómo utilizar. Y en el momento tenemos los teléfonos móviles ultramodernos que tienen muchas funcionalidades. Pero si es que nosotros comenzamos a ver la educación, parecería que no ha evolucionado mucho. Si es que vemos las aulas de clases de hace 100 años y vemos las aulas de clases de la actualidad, parecería que no hubo un gran cambio. O sea, aquí surge la pregunta, ¿realmente no ha habido cambios en la educación en estas épocas? Y bueno, adelantando un poco la respuesta es que sí, sí hubo una evolución importante. Y queremos verificar esta evolución en tres áreas fundamentales. Primeramente, vamos a verificar qué nuevos conocimientos fue necesario adquirir los estudiantes en esta evolución de la sociedad. Vamos a tratar de verificar cuáles son las nuevas herramientas que aparecieron para el proceso de enseñanza y aprendizaje y también cuáles son las nuevas habilidades blandas que debieron desarrollar los estudiantes para adaptarse a las nuevas eras. Como habíamos indicado, estamos finalizando la era de los Phono sapiens, una era en donde la gente comenzó a acostumbrarse tanto a utilizar el Internet móvil y los dispositivos móviles que se comportan en una reunión de esta manera como ustedes pueden ver en pantalla. Y en esta era de la evolución que tuvimos de la era tradicional a la era de los Phono sapiens, también fue necesario que los estudiantes fueran adquiriendo nuevos conocimientos. Hace 3, 4 décadas atrás realmente existía un predominio de las materias clásicas. Solamente se aprendían matemáticas, idioma, historia, ciencias, etcétera. Y también recién se introducía la tecnología. Inclusive existían clases de mecanografía. Los estudiantes llevaban máquinas de escribir a las escuelas y colegios y aprendían a cómo teclear
en estas máquinas. Y también se utilizaban las calculadoras programables y ahí generar pequeños programas para poder resolver problemas matemáticos un poco complejos. Pero con la evolución de la tecnología, en la era de los Phono sapiens, además de aprender las materias clásicas, comenzamos a aprender la informática, la programación, la robótica y el pensamiento lógico. Y el STEM, es decir, la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, se volvió una prioridad en la educación básica y en la educación también universitaria. Y debido a la globalización de los mercados, también el aprender idiomas extranjeros se volvió de gran importancia. Ahora, también hubo una evolución importante en las herramientas que se podía utilizar para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si antes nosotros solamente utilizábamos las pizarras, las enciclopedias, los mapas, proyectores de transparencias y obviamente las bibliotecas como la fuente de conocimiento más importante, y esto pasaba porque la tecnología era mínima y era muy cara, y obviamente la cantidad de información que nosotros podíamos acceder como estudiante o inclusive como profesores era muy limitado. Pero en la era de los Phono sapiens esta situación cambia. La gente comienza a utilizar pizarras electrónicas, las tablets y iPads, que de alguna manera se vuelve dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje como si fuera algo común. Por ejemplo, así es como se ve el aula de clases de una escuela, por ejemplo, en Corea del Sur, en donde todos los niños tienen sus tablets y pueden interactuar con el profesor en tiempo real porque todos están conectados a través de la red y pueden hacer intercambio de ideas. También el profesor hace uso de diferentes tipos de herramientas tecnológicas para que los estudiantes puedan aprender de una manera más fácil a través de herramientas de multimedia y a través de herramientas tecnológicas. También comienza a aparecer diferentes herramientas para poder dar las clases online. Creo que durante la pandemia todos nosotros pasamos a utilizar estas herramientas que fueron muy útiles para dar las clases cuando nosotros no podíamos tener los contactos presenciales. De manera similar, aparecieron muchas herramientas que nos permiten organizar mejor las clases y también para generar mayores actividades dinámicas dentro de las clases. También aparecieron muchísimas plataformas de educación en línea que permite a los estudiantes acceder a los cursos en el momento que ellos desean, desde el lugar que ellos desean. En conclusión, gracias a todas estas herramientas tecnológicas, realmente la educación tuvo avances muy importantes y la mayoría de ellos desde la perspectiva de la democratización y mejoras de resultados. Aquí podemos mencionar algunas de las estadísticas. Por ejemplo, el 49% de los estudiantes han completado algún tipo de aprendizaje en línea, lo cual nos indica que la educación en línea se está expandiéndose cada vez más. También podemos indicar que el aprendizaje en línea es el mercado de más rápido crecimiento en la industria de la educación, es decir, ha crecido un 900% desde el año 2000. También podemos indicar que el 80% de las empresas ofrecen soluciones de aprendizaje o capacitación en línea. Y así podemos mencionar muchas otras estadísticas que indican que la educación tuvo una evolución bastante importante gracias a estas herramientas tecnológicas. Pero también debemos entender muy claramente que los estudiantes tuvieron que desarrollar nuevas habilidades blandas. Si tradicionalmente la educación estaba orientado a que los estudiantes tengan una disciplina, una obediencia y una concentración, y la mayor parte del aprendizaje tenía un enfoque pasivo y a memorizar conocimiento, y esto era bastante importante porque encontrar la información, encontrar conocimientos era muy complicado, y los estudiantes memorizaban mucha información porque quien conocía más o quien en su cabeza tenía más cantidad de información era considerado los expertos o los eruditos en el tema. Pero con la aparición del Internet la situación cambió. Los estudiantes tuvieron que desarrollar otras habilidades blandas como las habilidades de buscar y analizar información encontradas en Internet, también de tener una comunicación digital y como la información nosotros lo podíamos encontrar en Internet, también la forma de realizar el autoaprendizaje, de que a cada estudiante pueda buscar la información, analizarla y asimilar los conocimientos que pudieran encontrar en estos medios
tecnológicos. Y ahora la pregunta que surge, y es lo que nos interesa a todos nosotros, es qué va a pasar con la era de la inteligencia artificial, cómo va a cambiar la educación. Y eso es lo que queremos ver en este momento, cómo la educación va a evolucionar desde la era de los Homo sapiens hacia la era de los AI sapiens. Como habíamos indicado, la era de los AI sapiens es la era en donde comenzamos a utilizar la inteligencia artificial en la vida diaria de cada uno de nosotros y obviamente lo vamos a ir aplicando cada vez más con la evolución de esta tecnología. Y podemos indicar que esta era de los AI sapiens literalmente comenzó con la aparición del ChatGPT, que fue en el noviembre del año 2022. Pero lo interesante es que la inteligencia artificial es un área tecnológica que es muy, muy antigua. Inclusive a lo largo de la historia ya habían existido muchos hitos históricos en donde la inteligencia artificial ya había superado a los seres humanos. Por ejemplo, podemos mencionar el caso del Deep Blue de IBM, que ganó el campeón mundial de ajedrez, en ese entonces Kasparov, en 1997. También podemos mencionar cómo la solución de Watson de IBM ganó a los contrincantes humanos más importantes en el programa de Jeopardy, programa televisivo de conocimientos generales. También podemos mencionar el caso en donde AlphaGo le ganó a uno de los eruditos del juego milenario del Go, en este caso a Lee Sedol de Corea del Sur. Y a pesar de que la inteligencia artificial ya había superado a los seres humanos en múltiples ocasiones, no hizo tanto alboroto, no fue tan, digamos, de popularidad como la sociedad de inteligencia artificial hubiese esperado. Y es mucho más después que aparece el ChatGPT que realmente genera este boom de la inteligencia artificial. Y la pregunta que puede surgir, si es que la inteligencia artificial ya era utilizado en muchas soluciones, por ejemplo, para diferenciar o detectar diferentes tipos de objetos, ya era utilizado en el área de medicina. Por ejemplo, el caso de Watson detecta los tumores, los cánceres mejor que cualquier oncólogo a nivel mundial. También existen herramientas como Kensho que realizan actividades financieras mejor que cualquier experto de finanzas a nivel mundial. Entonces, ¿por qué con la aparición del ChatGPT comienza la euforia de la gente y el interés de la gente? Para nosotros poder entender este fenómeno, también hay que entender cuál es la clasificación básica de la inteligencia artificial. De una manera súper general, podemos clasificar esta tecnología en dos partes: la inteligencia artificial discriminativa y la inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial discriminativa es aquella que analiza datos y obviamente tiene la funcionalidad de tomar una gran cantidad de datos y generar resultados que no son fáciles de predecir por el ser humano. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial generativa, que como su nombre lo indica, tiene el objetivo de generar nuevos tipos de resultados, nuevos tipos de contenidos basado en el aprendizaje. Pongamos un ejemplo básico. Si es que yo entrego muchas fotografías de perros y gatos a la inteligencia artificial discriminativa, lo que comienza a hacer es, comienza a entender cuál es un perro y cuál es un gato basado en las características de las imágenes que les he entregado para el aprendizaje. En este caso, las fotografías o los videos de perros y gatos. Mientras que la inteligencia artificial generativa, basado en ese aprendizaje, comienza a generar nuevos tipos de contenidos. Por ejemplo, podría crear una nueva imagen de perros y gatos, podría crear una historia acerca de perros y gatos, o podría crear una canción o un video acerca de perros y gatos. Y esto es lo que comienza a asombrar e inclusive a asustar a la gente. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial discriminativa, que era la inteligencia artificial antigua, la que existía tradicionalmente, la sociedad humana aceptaba esto. ¿Por qué? Porque nosotros aceptamos que las computadoras son mejor para Entramos a analizar Dark grandes Web. cantidades de datos. Por ejemplo, si a ustedes les entrego 1 millón de registros de notas de estudiantes y le digo, analízame esto en 10 minutos para poder verificar que los futuros estudiantes, qué tendencias de aprendizaje van a tener de aquí a 5 años, ustedes dirán, no, ¿cómo voy a poder analizar en apenas decenas de minutos toda esta cantidad de datos y peor llegar a conclusiones que son mucho más complejas? Y nosotros decíamos, las computadoras obviamente pueden procesar estos datos muy rápidamente y nosotros delegamos todo este trabajo a las computadoras.
En cambio, lo que está generando la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, una imagen, una fotografía, una canción, pensamos que los seres humanos éramos mucho mejores, o inclusive se consideraba que los seres humanos éramos los únicos creativos que podíamos crear estos tipos de contenidos. Pero la inteligencia artificial generativa, con la aparición del ChatGPT, comenzó a demostrar que no era tan así, que la inteligencia artificial también podía crear contenidos que podía ser bastante creativos, que podría simular lo que realmente es una creación humana. Por ejemplo, yo he utilizado algunas herramientas de inteligencia artificial para crear este video musical, por ejemplo, y les puedo indicar que cuando yo les pedí a la inteligencia artificial que me generara una canción para este curso, la canción fue generada en apenas 10 segundos y toda la generación del video musical me habría demorado de 20 a 30 minutos. Y eso que no conozco nada de composición musical, no conozco mucho acerca de edición de videos. Pero esta es la calidad de resultados que podemos tener en este momento. Me gustaría que lo miren y escuchen y me den sus opiniones a través de los comentarios. Eh, van a disculpar, el sonido no da bien, ¿no? En algunas veces no da bien en canciones, ¿no? Haya encendida que apuntes, el profesor entre sube el volumen. Pregunta primero, responde después, que aquí se aprende siempre. Habla de datos, de código y ética, usar la cabeza, cuidar la conciencia. Ah, refleja quién sos y que el futuro se encuentre. Educación en la Entonces, como pudieron darse cuenta, bueno, la canción para que haya sido generada en menos de 10 segundos me parece realmente genial y que todo el video musical haya sido generado de 20 a 30 minutos, creo que esto es lo que comienza a asombrar a la gente. Y esto es lo que diferencia de la inteligencia artificial tradicional o la discriminativa. Es decir, que la gente puede comenzar a crear contenidos realmente creativos que parecen ser creados por los seres humanos. Y eso es lo que comienza inclusive a asustar a la gente. Y también comienza a generar la euforia de que nosotros podemos crear contenidos de esta calidad de una manera sencilla. Y la segunda razón es lo que he indicado hace un momento, es la facilidad de utilizar estas herramientas de inteligencia artificial generativa. Antes, cuando nosotros solamente teníamos la inteligencia artificial discriminativa, su uso era bastante complejo y se necesitaba de grandes conocimientos tecnológicos para poder procesar los datos y entregar resultados de ese análisis de datos. Pero como nosotros conocemos la inteligencia artificial generativa, simplemente a través de prompts, a través del lenguaje natural, nosotros podemos pedir que realice diferentes tipos de actividades y los resultados son así de geniales. Entonces, estas son las dos razones por lo que ChatGPT marca un hito de la popularidad del uso de la inteligencia artificial en las personas comunes. Primero, porque genera contenidos nuevos que realmente se asemejan mucho a los creados por los seres humanos. Y segundo, por la facilidad de uso de estas herramientas, que cualquier persona sin tener mucho conocimiento técnico puede hacer uso de estas herramientas.
Y todos conocemos que ya herramientas de LLM como ChatGPT puede pasar los exámenes más difíciles a nivel mundial, puede generar imágenes, puede generar fotografías que pueden ganar concursos, inclusive ganar a obras creadas por seres humanos. Ya son utilizadas en animaciones, en ilustraciones, en artes digitales, generan videos tan realistas con sonido inclusive como la que vemos en pantalla y también tiene un nivel de razonamiento bastante alto. Actualmente las diferentes herramientas de inteligencia artificial tienen un nivel de razonamiento que supera o iguala a personas con títulos de PhD, es decir, con títulos de doctorado. Y esto es lo que realmente sorprende a la gente. Y cada vez aparecen más cantidades de herramientas de inteligencia artificial que podemos utilizar los usuarios comunes. Y también estamos evolucionando a la siguiente etapa. Ya no solamente existen la inteligencia artificial generativa, sino también ya estamos a la entrada de la era de los agentes de inteligencia artificial. La diferencia con los agentes de inteligencia artificial, con la inteligencia artificial generativa, es que la inteligencia artificial generativa solo genera contenidos, mientras que los agentes de inteligencia artificial lo que hace es tomar acciones, realiza diferentes tipos de acciones por los seres humanos. Y aquí nosotros podemos ver muy claramente cómo funciona el operator de OpenAI. En este caso, lo que se le ha pedido es que haga una reservación en un restaurante en San Francisco y la gente de inteligencia artificial comienza a navegar y comienza a buscar el restaurante más adecuado y realiza la reservación por nosotros. Últimamente también han aparecido otros agentes un poco más, digamos, sorprendentes, como es el caso de OpenCloud, que en este momento está causando furor a nivel mundial. Este agente de inteligencia artificial puede ser instalado en nuestras computadoras y darle acceso a ella, y estos pueden realizar llamadas telefónicas, puede organizarte los archivos, tu agenda, realmente se convierte en un apoyo para el usuario en este momento. Y esto se conecta a diferentes tipos de aplicaciones que puedas tener en tu computadora o en tu teléfono móvil para que pueda tener interacciones. Y creo que esos agentes irán desarrollándose mucho más rápidamente. Inclusive comienza a aparecer browser, navegadores que están orientados a los agentes de inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos mencionar el Comet de Perplexity, en las cuales nosotros podemos tomar la opción del asistente y poner en el prompt lo que la inteligencia artificial quiere que haga dentro del navegador. Por ejemplo, en este caso, yo he ingresado al sitio de Amazon y le he pedido que me ayude a buscar una computadora tipo gamer con un presupuesto X y este comienza a dar los clics y comienza a llenar los cuadros de texto para hacerme la búsqueda de la computadora con las características que yo le he pedido. Y este fue el resultado que me generó. También podríamos utilizar, por ejemplo, con el Google Spreadsheet, en donde nosotros, si es que no sabemos generar imágenes, solamente tenemos datos de una hoja de cálculo, como fue en este caso, le pedí que me generara una figura de barras y este automáticamente comienza a dar los clics y genera estas, digamos, figuras y nosotros no necesitamos saber muy bien manejar estas herramientas de hojas de cálculo. También interactué con el Google Calendar para que me generara una agenda específica de un día y este busca un espacio vacío en mi agenda y comienza a agendar nuevos tipos de reuniones. Los agentes de IA están avanzando muy rápidamente y está comenzando a tener una interacción inclusive de agente con agente. Este también es un sitio que también ha causado mucha sensación, inclusive mucha polémica, porque es un sitio de redes sociales solamente para los agentes de inteligencia artificial. En estas redes sociales solamente puede crear posts la inteligencia artificial, solamente puede poner comentarios la inteligencia artificial. Y los seres humanos lo único que puede hacer es ver cómo están conversando la inteligencia artificial con otra inteligencia artificial, qué tipo de discusiones tiene entre la inteligencia artificial. Y en este momento tiene más de 1.700.000 agentes de IA que están interactuando. Muy bien. Vamos a continuar el día de mañana ya viendo procesadores y qué es la BIOS. Y vamos a continuar el video, ¿no?
Ya. Has- ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda que tengan? Muy bien. Mm, Muy bien. Entonces, eh, muchas gracias por escuchar y nos vemos mañana. Que tengan una bonita noche y Dios los bendiga. Hasta mañana. Chao, chao.